Hoy vamos a hablar de hemoglobina, un tema que suele resultar bastante engorroso para el estudiante de medicina cuando tiene que abordar el final del capítulo de proteínas. En base a eso es que decido hacer este video. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína conjugada, ¿sí? Que está formada por un grupo hemo y cadenas polipeptídicas, 4 cadenas. Por eso se le dice que suele ser un tetrámero, ¿bien? Unido a 4 anillos de porfirina. Se las suele subclasificar o clasificar dentro de las metaloproteínas o cromoproteínas con una función importantísima, clave fisiológica, ¿sí? En la pizarra yo he tratado de representar gráficamente lo que sería el anillo de porfina, es decir, la antesala a la transformación de la porfirina. Estos son característicos estos grupos prostéticos, porque tienen la posibilidad de captar átomos de metales, ¿sí? En este caso particular, el grupo de porfina está formado por 4 anillos pirroles numerados en sentido horario del 1 al 4. Por ejemplo, este es el primero, 1, 2, 3, 4, sentido horario, ¿sí? Después, esos 4 anillos están unidos por los grupos metinos. Esos grupos metinos se los representa con letras griegas y arrancan después del primero: alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Todos los grupos pirroles al unirse forman un macroanillo, un gran anillo. Y estos grupos pirroles tienen en sus extremos, ¿sí?, los carbonos unidos a los átomos de hidrógeno, que cuando ellos son cedidos y se agregan grupos carbonados, la porfina se transforma en porfirina. La característica de estos grupos es transportar metales. Y uno pensaría, ¿para qué me va a interesar a mí transportar un metal en una proteína que tengo en el cuerpo? ¿No sería tóxico? No, sí y no. ¿Por qué? Porque la porfina, ¿sí?, o porfirina, si capta un átomo, ¿sí?, con un átomo de hierro con valencia 2, es decir, que es un Fe2 positivo, va a poder captarme lo que sería un átomo de oxígeno. Pero si la porfirina me capta un átomo o me transforma el átomo de hierro con valencia 3 en ferroso, se transforma férrico, ¿bien?, en ese caso se va a transformar en una metaloproteína, ¿sí?, con un núcleo de hematina, lo cual no va a ser, ¿sí?, funcional desde el punto de vista fisiológico. Yo creo que esto es todo lo que uno necesita saber de la característica fundamental del grupo hemo. Recuerden que son 4 grupos hemo unidos a 4 proteínas, ¿sí?, que ahora voy a pasar a desglosar. Por ese lado terminaríamos con el grupo. Y no olvidar, ¿sí?, que el grupo de porfirina se encuentra cuando está unido aquí a un átomo de hierro 2 positivo, ¿sí?, esto está mal escrito, son nitrógenos, ¿bien?, unidos, ¿sí?, están en el mismo plano. Y esto es clave para poder entender el efecto Bohr, ¿sí?, a nivel del pulmón, que es desde el punto de vista fisiológico cómo la hemoglobina capta en lugares de presiones parciales elevadas de oxígeno y lo entrega en el pulmón, ¿sí?, gracias a ese plano de la porfirina. Bien, la globina, ¿sí?, formaría parte de la estructura polipeptídica de la hemoglobina. Estas están formadas por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En realidad son 2 cadenas polipeptídicas de 141 aminoácidos, ¿sí?, 141 aminoácidos, y la otra por 146. Bien, pero ¿se pueden diferenciar las de 141? Claramente, pueden ser alfa o zeta. Y las características de las de 146 aminoácidos pueden ser beta, delta, gamma
o epsilon, ¿sí? Esto me va a dar los diferentes tipos de hemoglobinas, porque van a tener diferentes cadenas polipeptídicas unidas a sus grupos prostéticos. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Me parece muy bien. Bueno, ahora yo tengo que saber clasificar y entender que tengo una hemoglobina del adulto y una hemoglobina fetal, una hemoglobina en el cordón umbilical y una hemoglobina embrionaria. La hemoglobina del adulto suelen ser dos. La fundamental es la hemoglobina A1, ¿sí? Que representa el 95% del total de la hemoglobina. ¿Bien? Y la hemoglobina A2, ¿sí? Representaría el 3% de la misma. ¿Bien? Estas están formadas, ¿sí? La A1 por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y la hemoglobina 2 es por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. ¿Sí? La hemoglobina del recién nacido, ¿sí? Es una hemoglobina fetal que va en los primeros 6 meses, en los últimos 6 meses de la vida intrauterina, va a tener un papel clave y fundamental, que lo vamos a explicar cuando veamos las curvas, ¿sí? De disociación de la hemoglobina. ¿Bien? Esta hemoglobina, la fetal, presenta dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, distinto, recordar, de la del adulto, que son dos alfa y dos beta. Clave, porque cada una de ellas tiene una diferente afinidad por la molécula de oxígeno. La hemoglobina, la A1, tiene afinidad por el oxígeno, pero la fetal tiene una mucho mayor. Ahora, con el dióxido de carbono, la hemoglobina A1 o el monóxido presenta mayor afinidad, unas 200 y tantas cantidad de veces mayor a la fetal, lo cual sería algo muy bueno, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico. Ahora lo veremos. Después tenemos en el cordón umbilical que el 80% de la hemoglobina es una hemoglobina fetal y el 20% corresponde a la hemoglobina A1, ¿sí? Que obviamente cuando el pacientito nos nace y comienza su vida, empieza a convertir, ¿sí? O transformarse, empieza a perder la hemoglobina fetal para transformarse en la A1 y en la A2 a posteriori, y empiezan a aparecer las demás. ¿Bien? Las hemoglobinas, las hemoglobinas embrionarias son tres: las de Gowers 1 y 2 y la de Portland. Bien, dicho esto, ya podemos empezar a hablar, ¿sí? De lo que sería la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria de la hemoglobina, ¿sí? O de la globina, ¿sí? Como yo dije que teníamos dos cadenas alfa y dos cadenas beta, yo voy a tener uniones entre las dos alfa y uniones entre las dos beta. Esas uniones son puentes salinos. Y después tenemos las uniones entre las alfa y las beta, que esas van a ser uniones del tipo del puente hidrógeno, ¿sí? O interacciones hidrofóbicas. Si ustedes recuperan los conceptos de la estructura cuaternaria de la proteína, nosotros sabemos que para que sea una estructura cuaternaria necesito dos cadenas polipeptídicas o más plegadas, ¿sí? En los tres ejes, y que se unan a través de fuerzas de Van der Waals, fuerzas London, puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puentes salino, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer los factores de desnaturalización de una proteína. Si yo elevo la temperatura en un pacientito que me tiene fiebre, ¿sí? Que lo vamos a ver, yo empiezo a darle energía cinética a las moléculas y ellas empiezan a colisionar entre sí, soportan energía hasta tanto la pueden contener. Después empiezan a romperse porque no la pueden soportar a esa energía cinética que es la energía del movimiento. Ustedes ya lo estudiaron para el ingreso del ciclo de nivelación o, bueno, depende de qué carrera estén estudiando el que me esté escuchando. Bien, entonces si yo elevo esta temperatura, yo voy a desnaturalizar la proteína, ¿sí?
¿Puedo pasar de una estructura cuaternaria a una terciaria? Sí, claramente que sí, pero ya pierdo, ¿sí?, lo que sería la función fisiológica. La estructura terciaria me dice que es una cadena polipeptídica plegada sobre sí misma. Bien, en el caso de la hemoglobina, a diferencia de la mioglobina, tenemos que una pesa cerca de 17.000 daltons y la otra 46.500 daltons, aproximadamente, un más menos, ¿sí?, un desvío estándar más menos por arriba y por abajo. La mioglobina, que también es importante, se encuentra en el músculo, no reacciona o responde frente a las presiones parciales de oxígeno, es decir, que no desvía la reacción de la hemoglobina con el oxígeno hacia la derecha o hacia la izquierda, la presión parcial de oxígeno. Pero hay que tener en cuenta que la hemoglobina, ¿sí?, forma una estructura esférica de unos 5.5 nanómetros y el peso de la hemoglobina, bueno, no la puse, de la mioglobina en relación a la hemoglobina es igual a una de sus cadenas. Es decir, que la mioglobina es mucho más chiquita. Vendría a ser la cuarta parte de toda la hemoglobina. ¿Sí? Bien, entonces, habiendo descrito esto, podemos hablar, ¿sí?, de la estructura terciaria, de la secundaria. ¿Cómo va a estar formada la cadena polipeptídica de estas cadenas? ¿Cómo va a estar formada? Y bueno, va a tener una hélice alfa. En el 80% de esta molécula está formada por esa estructura. Es decir, que si yo altero esa estructura, también pierdo la función de la hemoglobina. Y recordar que en uno de los extremos de la cadena se le forma un nicho clave, fundamental, para el núcleo de porfirina, ¿sí? Porque recuerden que la reacción que es importante conocerla, ahora voy a aclarar que es hemoglobina más oxígeno, me da oxihemoglobina, eso sería una desviación de la reacción hacia la derecha. La hemoglobina sí es muy sensible a las presiones parciales de oxígeno. Es decir, que a mayor presión parcial de oxígeno desvío la reacción hacia la derecha, que no es lo mismo desviar la curva hacia la derecha, la curva de saturación. ¿Se entiende? Por el contrario, la reacción se desvía hacia la derecha, decir, hemoglobina más oxígeno me da oxihemoglobina. Pero la curva de disociación de la hemoglobina en presencia de una presión parcial de oxígeno con el porcentaje de saturación, si me desvío la reacción hacia la derecha, entonces la curva se me desvió hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso yo logré discriminar lo que sería en rojo la forma sigmoidea de la hemoglobina, ¿sí? Que si ustedes se fijan, recién a partir de los 20 TORS aproximadamente hace un pico muy alto, ¿sí? Es muy vertical, ¿bien? Es decir, que trepa de manera violenta cuando hay 20 TORS de presión parcial de oxígeno, ¿sí? Entonces, después de un punto, después de los 40, ya se empieza a mesetar para llegar a los 60 casi a la totalidad de la saturación del mismo. Nosotros, como en nuestro cuerpo, siempre que utilizamos el saturómetro, bueno, nosotros tenemos como valor normal el 98% de saturación de oxígeno con hemoglobina, ¿sí? Bueno, es importante también saber que esta hemoglobina, ¿sí?, tiene un carácter ácido. ¿Por qué? Porque está formada por lisina, arginina y histidina. Si ustedes recuerdan, en la clasificación de los aminoácidos, esos aminoácidos tienen un carácter básico. ¿Bien? Por ende, yo ya puedo conocer que también esto, además de formar parte de la presión oncótica de las proteínas dentro del plasma, también forma parte de lo que sería un buffer en el cuerpo, ¿sí? Porque me va a regular el pH de la hemoglobina, ¿sí? En tanto y en cuanto lo pueda hacer. Es decir, si no excedo su punto isoeléctrico, por ejemplo, ¿bien? Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí?, que acá teníamos una, ¿bien?,
Si yo tuviera, por ejemplo, existen varios factores que me la modifican. Si yo tengo un pH descendido, quiere decir que aumentó la concentración de protones o aumentó la concentración de dióxido de carbono. Eso quiere decir que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que me baferea en la sangre, se acaba de desviar hacia la acidez. Es decir, que me está formando muchos protones o mucho dióxido de carbono, o tal vez el paciente no está ventilando bien. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo es que la hemoglobina, en presencia de dióxido de carbono o del pH descendido, protones elevados, me va a liberar el oxígeno de una de las cadenas. Hay que tener en cuenta que es tan brillante la naturaleza. Yo recién les dije que el anillo de porfirina se encontraba en el mismo plano, ¿bien? Y es importante saber que cuando las 4 cadenas, ¿sí?, que se encuentran en forma globular, un átomo de oxígeno penetra en uno de los grupos de porfirina, ¿sí?, inmediatamente después cambia la conformación de toda la molécula de hemoglobina, y eso es un efecto cooperador. ¿Pero cómo lo hace? Porque inmediatamente después rompe los puentes salinos entre las cadenas alfa, alfa y beta, lo cual, ¿sí?, ¿qué hace? Saca el hierro del plano y lo expone. Entonces, al exponerlo, puede unir el átomo de oxígeno. Posteriormente dijimos que era un efecto multiplicador, es decir, que por colindancia le sucede lo mismo a la otra cadena, a la otra cadena y a la otra cadena. Entonces, eso es clave para entender el efecto Bohr. Si yo tengo una mayor presión parcial de oxígeno, yo puedo mejorar la saturación. Está claro que un paciente que no recibe, por ejemplo, hoy que estamos en épocas de pandemia, en un paciente con un COVID positivo con dificultad respiratoria, lo primero que voy a hacer es oxigenarlo, además de hacerle una resistencia respiratoria mecánica. Por ejemplo, si yo le doy a la hemoglobina, la pongo en un medio en el cual tiene una mayor presión parcial de oxígeno, estaría mejorando o desviando la curva de disociación hacia la izquierda. O sea que estaríamos saturando de una manera más elevada. Diferente si yo tengo aumento de las presiones parciales del monóxido o del dióxido de carbono, yo voy a desviar la curva hacia la derecha. O sea que voy a hacer en ese plano de la hemoglobina con el grupo de porfirina, se llama el que cuando no está unido al oxígeno, se llama un plano tenso. Pero cuando se une un átomo de oxígeno se llama una posición relajada que adopta la hemoglobina. Y es lo que hace en ida y vuelta a través de la presencia de dióxido de carbono o de protones o la presencia de oxígeno. Entonces esto es muy bueno porque en el feto, ¿sí?, por ejemplo, de las variables que me va a modificar la curva es el 2,3-bifosfoglicerato, que ustedes lo saben, ya lo estudiaron conmigo en otro video cuando vimos la vía de Enver-Meyerhof. Es decir, que esta molécula tiene la capacidad de disminuir la unión de la hemoglobina con el oxígeno. O sea que me va a desviar la curva ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Muy bien, hacia la derecha. Muy bien contestado. Entonces, es muy importante. ¿Y cuál es la clave? Acá la clave es clínica. ¿Por qué? Porque el 2,3-bifosfoglicerato tiene 3 aplicaciones muy importantes. La primera sería en adaptaciones a pacientes que se encuentran en grandes alturas, es decir, adaptación a la hipoxia. Y la otra es cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente que le hago una transfusión de sangre. Presten mucha atención porque a esos pacientes se les ingresa, la sangre que va a ser transfundida a el paciente, yo le agrego citrato de glucosa. ¿Para qué? ¿Sí?
para disminuir el 2,3-bifosfoglicerato. Pero presten atención, si yo disminuyo el 2,3-bifosfoglicerato, estoy generando una unión muy fuerte entre el oxígeno y la hemoglobina. Por eso es importante desde el punto de vista clínico que eso sea regulado, porque se vio que después, cuando entraba dentro de la sangre, es perfundido el paciente, no liberaba el átomo de oxígeno, se unía y no lo liberaba. Entonces, ojo. Y por último, lo más importante, desde el punto de vista fisiológico o materno-infantil, existe una hemoglobina fetal que dijimos que eran 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, la del feto, y la del adulto 2 alfa y 2 beta. ¿Por qué? La unión, la afinidad por el oxígeno de la fetal es muchísimo mayor. Es decir, que cuando la placenta, cuando la mamá le hace el baño de sangre a la placenta, la irriga, le entrega HbA1, 2 alfa, 2 beta. Como ella tiene baja afinidad en comparación con la fetal, hay un gradiente. Entonces la otra la capta y todos felices y contentos. Esa es la clave. En presencia de 2,3-bifosfoglicerato, el feto se complica. Por eso hay que tener cuidado con los pacientes que tienen alteraciones de la glucemia, ¿sí? Pacientes diabéticos. Es muy, muy importante tener bien guardar este dato. Y por último, para cerrar, creo que el que no estudia lo que busca no comprende lo que encuentra, ¿sí? No olvidar nunca esta frase, esta premisa. Espero que el video les haya servido. Voy a tratar de seguir subiendo videos. El tiempo es corto, pero bueno, espero que lo disfruten. Espero sus comentarios abajo, lo comparten y un like. Si no, no dan ganas de hacer video. Que tengan buena noche. Chau, chau.